Bueno, vamos a continuar con el repartido de la semana 2 y en este caso vamos a resolver el ejercicio 9, que básicamente nos va a dar la oportunidad de discutir un poco la diferencia entre fórmulas moleculares y empíricas y cómo se pueden determinar fórmulas empíricas a partir del porcentaje de masa de los elementos en una cierta muestra, una sustancia. ¿Ok? A ver, nos dice así el ejercicio 9. La fórmula empírica de un compuesto cuyo análisis elemental da azufre 18,4%, potasio 44,9% y oxígeno 36,7%. Y nos da varias opciones para elegir de fórmula empírica. ¿Sí? Antes de continuar con la resolución, vamos a profundizar un poco más en el concepto de fórmula empírica y su diferencia con la fórmula llamada molecular. ¿Sí? Aquí tenemos dos ejemplos: agua y peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Ambas son fórmulas moleculares. ¿Por qué? Porque son las fórmulas químicas que me dan no solamente qué tipo de elemento se encuentra en cada uno de estos compuestos, sino además exactamente cuántos átomos de cada elemento constituyen la fórmula, en este caso la molécula. ¿Sí? Por eso se le llama fórmula molecular. Sin embargo, existe otro tipo de fórmula que caracteriza la química de las sustancias, que es la fórmula empírica. En la fórmula empírica, básicamente se da la misma información que la molecular en el sentido de que digo qué elementos constituyen la sustancia, pero no se da exactamente la cantidad de átomos de cada elemento que constituyen la unidad fórmula, la molécula en este caso, sino que se da la mínima relación matemática que existe entre los átomos de los diversos elementos. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, la mínima relación matemática entre el hidrógeno y el oxígeno es 2, entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿dice bien? 2:1. ¿Sí? Así que la fórmula empírica va a seguir siendo H2O, porque la mínima relación matemática es 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. En el caso del peróxido de hidrógeno, tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. La mínima relación matemática no es 2,2, sino es 1,1. Así que la fórmula empírica es en este caso HO. Por cada átomo de hidrógeno voy a encontrar un átomo de oxígeno en la fórmula. Claramente la fórmula empírica me da una información limitada de las sustancias, y es la fórmula molecular la que me da la información más precisa de cuántos átomos tengo de cada tipo en la unidad fórmula. ¿Cómo determino la fórmula empírica? Lo tenemos de este lado, es el esquema que vamos a ver en la resolución de este ejercicio. Y conociendo la fórmula empírica, ¿cómo deduzco la molecular? Para pasar de la fórmula empírica a la molecular, necesito conocer el peso fórmula, ¿sí? Necesito conocer la masa molar del compuesto de interés. Por ejemplo, si yo determino que la fórmula empírica de un compuesto es HO, pero su peso fórmula es 34, entonces no puede ser esta fórmula empírica, porque acá tengo 16, que es el peso atómico del oxígeno, más 1, 17, y esto es 34. Fíjense que 34 es el doble de 17, así que la fórmula molecular tiene que ser H2, oxígeno 2, el doble de la empírica. De alguna manera, conociendo el peso fórmula, la masa molar de el compuesto o la sustancia a la que le estoy determinando la fórmula empírica, me permite conocer la molecular. Así que bárbaro, lo único que tengo que saber es cómo se determina la empírica, porque ya después con el peso fórmula determino la molecular. Para poder determinar la fórmula empírica tenemos este esquema que también pueden encontrar en la bibliografía recomendada. Bueno, vamos entonces a determinar la fórmula empírica, ya que desde la fórmula empírica a la molecular, como vimos, podemos ir a través del conocimiento del peso fórmula. El tema es cómo determinamos la fórmula empírica de un compuesto. Este esquema, que van a encontrar en la bibliografía recomendada también, nos ayuda a poder determinar la fórmula empírica a través de un razonamiento que parte desde el porcentaje en masa de los elementos en la fórmula de la sustancia que estemos analizando. El porcentaje elemental lo que nos dice es del 100% de masa de mi muestra de la sustancia que estoy estudiando, qué
porcentaje corresponde a cada elemento. Por ejemplo, en la sustancia que tenemos que caracterizar en el ejercicio 9, tenemos 18,4% de azufre, 18,4% de azufre, un 44,9% de potasio y un 36,7% de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de la masa de mi sustancia, 18,4% corresponde a azufre, 44,9% de la masa corresponde a potasio y el 36,7% restante, porque la suma tiene que dar 100%, corresponde a oxígeno. ¿Sí? El porcentaje elemental, ¿cómo se determina experimentalmente? Nosotros aquí en Facultad de Química contamos con un analizador elemental que puede determinar el porcentaje de variados elementos en una muestra. Y también hay otros análisis que pueden hacer. Así que esto es un dato experimental que en general ustedes van a recibir para poder resolver estos ejercicios y determinar la fórmula empírica de la sustancia que estemos analizando. ¿Sí? La siguiente estrategia es suponer 100 gramos de mi sustancia. Vamos a suponer que tengo 100 gramos de mi sustancia. Si es así, dado que el porcentaje de elementos es este, voy a deducir fácilmente que en estos 100 gramos de sustancia tengo 18,4 gramos de azufre, 44,9 gramos de potasio y 36,7 gramos de oxígeno. ¿Ok? En estos 100 gramos tengo estas masas de los elementos. La estrategia me dice ahora, utilice el peso atómico de estos elementos para determinar la cantidad en moles que existe de cada uno en estos 100 gramos de sustancia. Como ya hemos visto, número de moles es igual a masa dividido peso fórmula. En nuestro caso, como estamos hablando de elementos, va a ser la masa dividido el peso atómico. A ver, calculemos el número de moles, por ejemplo, de azufre. Sería 18,4 gramos dividido el peso atómico, que es 32,064. 32,064 gramos mol. Y 18,4 la masa dividido el peso atómico, 32,064. Eso me da la cantidad en moles de azufre. Y si hacen esa cuenta, les va a dar 0,574 mol. ¿Ok? Pueden pausar el video e intentar calcular de la misma manera el número de moles de potasio y la cantidad en moles de oxígeno. ¿Sí? Así que tenemos entonces aquí la cantidad en moles de azufre, de potasio y de oxígeno, 0,574, 1,148, 2,294, todos en 100 gramos de sustancia. ¿Qué nos dice entonces este esquema? La siguiente etapa, para poder resolver y determinar la fórmula empírica, es ver cuál es la mínima relación que existe en moles entre los elementos de esta sustancia. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que calcular la relación molar. Para evitar confundirnos y calcular relaciones de a pares de elementos y que nos queden un montón de números y que no los podamos interpretar, lo que les recomendamos es que para determinar las relaciones molares, lo que hacen es toman de estos tres números el más pequeño, el más chico, y dividen el resto con él. ¿Ah? Entonces, vamos a tener número de moles de potasio dividido número de moles de azufre, y si hacen la cuenta, 1,148 dividido 0,574 da alrededor de 2. Número de moles de oxígeno dividido número de moles de azufre, y esto es 2,294 dividido 0,574, háganlo y les va a dar alrededor de 4. ¿Verdad? Entonces ahora que tenemos la mínima relación en moles de los elementos en la fórmula del compuesto, podemos determinar, ya tenemos toda la información para poder identificar la fórmula empírica. ¿Sí? A ver, al que tomamos como menor, le vamos a poner un coeficiente de 1. ¿Sí? Dado que tengo 2 potasios por cada azufre, voy a colocar 2 potasios por cada azufre. Y en el caso del oxígeno, por cada azufre tengo 4. Así que voy a colocar 4 oxígenos.
y he llegado a la fórmula empírica, que en este caso corresponde al compuesto sulfato de potasio. En este caso hemos elegido un ejemplo en donde la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular, aunque aquí no hayan moléculas, porque en realidad es un sólido iónico, pero también se le dice fórmula molecular por un tema histórico. Pero podría habernos pasado que hubiésemos llegado a una fórmula empírica que no corresponde a la molecular, por ejemplo, como en el caso del peróxido de hidrógeno, y en este caso el conocimiento del peso fórmula, de la masa molar, nos permitiría llegar a la fórmula molecular correcta.